Buenos días. En este video realizaremos un análisis de la masacre de las dos R's versus Guatemala, una excepción preliminar. Este video está presentado por Valeria Ferreira, Juan Pablo Sandoval y Luisa Rodríguez. Los temas que trataremos en este video son la presentación del caso, posteriormente se mencionarán los derechos incumplidos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se proseguirá con las reflexiones en torno a la violencia y al género que competen a este caso. Como ya mencioné, se presentará el caso en cuestión. Esta demanda se relaciona con la supuesta falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 habitantes del parcelamiento de las dos R's La Libertad, departamento del Petén, ocurrida en los días 6 al 8 de diciembre de 1982. Dicha masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las Fuerzas Armadas de Guatemala denominados Gaiviles. Entre los habitantes del parcelamiento se encontraban niños, mujeres y hombres. Las personas ejecutadas habrían sufrido previamente golpes y maltratos, así como muchas mujeres y niñas habrían sido violadas y posteriormente degolladas. La crueldad desplegada por los soldados alcanzó tal punto que a las mujeres embarazadas les causaron abortos productos de los golpes que les propinaban, incluso saltando sobre el vientre de dichas mujeres hasta que salía el feto malogrado. Recién en 1994 se iniciaron las investigaciones sobre dicha masacre, en el marco de las cuales se realizaron algunas diligencias de exhumación. Sin embargo, el supuesto uso indiscriminado y permisivo de recursos judiciales, el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales y la falta de una investigación exhaustiva, juzgamiento y sanción de los responsables está pendiente hasta el día de hoy. Debemos de entender que hubo múltiples derechos vulnerados por el Estado y también por los victimarios. Teniendo en cuenta los artículos 8.1 y 25, digamos que hubo una clara vulneración, incluso por el Estado, debido a que éste no acató de manera adecuada lo descrito por estos artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que las víctimas y sus familiares y todos y todas las involucradas en este hecho denigrante merecían un completo derecho de que las autoridades judiciales avanzaran con las respectivas investigaciones para poder castigar ejemplarmente a los responsables. Del mismo modo, digamos que hubo una clara vulneración de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7b, debido a que del mismo modo el Estado no ejerce su poder judicial, ejecutivo y legislativo, digamos que para poder prevenir estos actos de tortura, así como el suficiente poder sancionatorio para que de esta forma se pudiera judicializar y aprender a los responsables de estos crímenes en contra de la población civil, por medio de jueces imparciales que permitieran proteger el debido proceso de las víctimas implicadas en este caso en general. Del mismo modo, se violó el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se establece la importancia de la reparación a las víctimas a la hora de poder generar una reconciliación, perdón, verdad, de modo que, digamos, las personas involucradas en este caso terrible de violación de derechos humanos, especialmente las mujeres y las niñas, puedan, digamos, poseer procesos de integración, ayuda y en general de una reparación satisfactoria para poder sanar la herida que dejó este terrible hecho. Ahora bien, proseguiremos con las reflexiones en torno a la violencia. Una de las frases con las que Laura Segato inicia su texto es cuerpo de mujer, peligro de muerte. Dicho peligro de muerte, si bien se podría analizar como resultado de la misoginia existente dentro de la cultura latinoamericana, está relacionado con dos aspectos que vale la pena analizar y pueden ser evidenciados en este caso. Dichos aspectos son la violación como símbolo de victoria y la aceptación de masculinidad por parte del otro. El primer aspecto hace referencia al uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o voluntad. Esta violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada por la pérdida de control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima básicamente es expropiada del control sobre su espacio y su cuerpo. En el caso de los abortos, esta expresión de control es peor, ya que la mujer tampoco puede decidir sobre la vida o la muerte de su futuro hijo.
En este caso, el grupo de Fuerzas Armadas buscó establecer su soberanía no solo a través de muerte de los 251 habitantes, sino también a través de la derrota moral y psicológica de la población, exhibiendo así su poderío ante los posibles espectadores de este hecho tan reprochable. Los abortos y las repetidas violaciones sufridas por las niñas y las mujeres del parcelamiento de las dos Rs expresan una violencia cuya finalidad es la expresión de control absoluto de una voluntad sobre otra agresión que es equiparada como la tortura física o moral. Por otro lado, cuando hablamos de la aceptación de masculinidad, Segato indica que la masculinidad es un estatus que está condicionado a su obtención, es decir, que es reconfirmado con cierta regularidad a lo largo de la vida del hombre, por medio de un proceso de aprobación y conquista. Esta percepción o imposición de violar y masacrar a las mujeres puede ser vista entonces como una búsqueda de ratificación de la masculinidad que necesitan los países. Si bien esto se relaciona con la misoginia existente en nuestra cultura, aquí el actor dominante en la escena es el hombre, y la mujer pasa de ser considerada como un sujeto de menos importancia a un objeto por medio del cual el hombre demuestra su poderío, convirtiéndose las víctimas en un objeto de consumo para satisfacer la demanda de un grupo de pares, que en este caso son las fuerzas militares. Nosotros entendemos la importancia, digamos que juega el concepto de género y la relación que éste tiene con el conflicto y con, digamos, la sumatoria de vejámenes presentados por los agentes del Estado en contra de la población civil, especialmente de las mujeres y de las niñas. Nosotros, digamos que entendemos que hubo una clara instrumentalización de la mujer en este conflicto, en tanto las niñas y las mujeres de la región mencionada fueron cruelmente torturadas por las fuerzas, en este caso claramente represivas del Estado. Y digamos, teniendo en cuenta los testimonios de los familiares de las niñas y de las mujeres, estas fueron cruelmente torturadas y digamos que se les vulneraron completamente los derechos, digamos, más importantes, los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Y también todo lo que tiene que ver con los artículos de las Comisiones Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que nosotros, digamos que analizamos que hubo una clara instrumentalización de la mujer en estos hechos, en estos hechos. Y asimismo, la especialista en violencias de género, Marta Lamas, digamos que autora que nosotros utilizamos para analizar todo lo anterior descrito de género y la importancia que este tiene a la hora de entender, digamos, ciertos conflictos y hechos sucedidos a lo largo del mundo, de Latinoamérica, especialmente este caso. Ella menciona que es sumamente importante entender la categoría y las categorías de género a la hora de poder analizar conflictos que han ocurrido a lo largo de la historia. Lamas identifica que la categoría de género, las categorías de género deben de ser entendidas, deben ser tenidas en cuenta, en tanto han existido históricamente una distinción entre las violencias entendiendo los géneros existentes. Digamos que las mujeres y las niñas en general, todo lo relacionado con el género femenino ha sufrido, digamos, de una violencia física, de una violencia sexual completamente asombrante y terrible a lo largo de la historia, especialmente en los conflictos, en donde, como lo mencioné anteriormente, claramente se instrumentaliza a la mujer y se lo utiliza, digamos, como un botín de guerra. Digamos que también en masacres e incidentes relacionados con violencia política, digamos que, o sea, se entiende que la mujer ha sido utilizada por los hombres que han ejercido violencia a lo largo de la historia, incluso niñas, las cuales son claramente
mucho más vulnerables que las mujeres. Y entendiendo todo este conflicto también desde un punto de vista interseccional que también analiza Lamas, podemos analizar que, digamos que no solo eh, la violencia estructural que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, es importante analizarla, sino también todo el contexto social, económico que éstas han sufrido. Digamos que todo esto, digamos, en conjunto, digamos que nos puede llegar digamos, a mostrar que claramente, digamos que el género está relacionado con todo este conflicto y con muchos otros conflictos a nivel internacional. Por último, quisiéramos hacer una mención especial a los textos que utilizamos para realizar este video. El primer texto es La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en la ciudad de Juárez, escrito por Laura Segato. El otro texto es Usos, posibilidades y dificultades de la categoría de género, el género, la construcción cultural de la diferencia sexual, escrito por Marta Lamas. Y posteriormente, herramientas para la protección de derechos sumarios. Sumarios de la jurisprudencia, violencia basada en género, las sentencias. Estas sentencias son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, este ya es el final del video. Queremos agradecerles por la atención prestada y esperamos que este video, además de darles a conocer este caso de violencias hacia la mujer, les permitiera reflexionar sobre estas agresiones a través de perspectivas de género y violencia.